este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las 7 magníficas, ordenadas por orden alfabético. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo y presente vídeo al lunes día 23 de febrero a las 11:30 de la mañana. Comenzamos en primer lugar con el análisis del ETF de las 7 magníficas, donde observamos que durante la pasada semana hemos podido asistir a una potencial trampa bajista para las 7 magníficas, debido a que el precio perforó en la sesión del pasado viernes, día 13 de febrero, los 61,45 dólares. Y tras encontrar apoyos a comienzos de la pasada semana sobre la media móvil simple de 200 sesiones, hemos asistido a fuertes subidas, principalmente en la jornada de el pasado viernes, por lo que esta potencial trampa bajista comenzará a confirmarse si durante las próximas sesiones el precio consigue terminar una jornada por encima de los 64,09 dólares, lo que permitiría tapar el gap o hueco bajista abierto en la sesión del pasado jueves día 5 de febrero y comenzar a trabajar en base a esta potencial trampa bajista, que vendría sumada con apoyos a la media móvil simple de 200 sesiones, por lo que si el precio supera los 64,09 dólares por acción, disminuirán las probabilidades de avanzar en base a este objetivo bajista, por lo que seguiremos pendientes al conjunto de las 7 magníficas durante las próximas jornadas, en la búsqueda de que el precio consiga disminuir las probabilidades de avanzar en base a este objetivo bajista. Continuamos con el análisis de Alphabet, activo que ha conseguido también consolidar hasta los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado viernes día 10 de octubre, debido a que el precio ha alcanzado el nivel 38-20% e incluso se ha aproximado al nivel 50% de Fibonacci durante la pasada semana, produciendo en la jornada del pasado viernes una importante subida del 4% que ha venido acompañada de un incremento en el volumen de contratación, por lo que ya contamos con el oscilador MACD con los niveles de sobrecompra totalmente neutralizados, situándose el oscilador por debajo incluso de la frontera del nivel cero, por lo que el precio podría buscar durante las próximas jornadas tapar el gap o hueco bajista producido en la fecha de ganancias, donde a pesar de haber asistido a una fuerte subida durante la jornada del pasado jueves día 5 de febrero, el precio mantuvo un pequeño gap o hueco bajista abierto que propició la caída de las sesiones posteriores, por lo que ahora, tras haber alcanzado las lecturas de Fibonacci, podríamos tener una vuelta al alza en estas próximas jornadas que permita atacar los 333,04 dólares por acción. Continuamos ahora con el análisis de Amazon, siendo también otro de los activos que ha conseguido consolidar los niveles de Fibonacci de las subidas producidas en este caso desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que nos encontramos cerca de atacar niveles extremadamente importantes para el corto plazo en los 212,81 dólares por acción, debido a que si en las próximas jornadas el precio termina una sesión por encima de los 212,81 dólares por acción, podríamos estar ante un activo muy interesante, puesto que el precio confirmaría soportes sobre la base del nivel 61,80% de Fibonacci y podríamos asistir con ello a un movimiento de vuelta a la alza que permita en primera instancia tapar el gap o hueco bajista abierto en la sesión del pasado viernes día 6 de febrero y posteriormente intentar también neutralizar el gap o hueco bajista abierto en la jornada del pasado jueves día 5 de febrero, por lo que podríamos asistir a una vuelta en V a la alza para Amazon, sobre todo a partir de que el precio termine una sesión bursátil por encima de los 212,81 dólares por acción.
Continuamos ahora con el análisis de Apple, activo que también nos aportó una jornada muy interesante en la sesión del pasado viernes con una importante vela envolvente alcista, la cual nos confirma de nuevo soportes alcanzados durante la pasada semana en las cercanías de los 254,90 dólares por acción, por lo que tras la vela envolvente alcista de la sesión del pasado viernes seguimos priorizando como objetivos atacar el área de los 271,70 dólares por acción durante la presente semana, siendo también el objetivo principal atacar los principales niveles de techos sobre los 279,89 y los 277,88 dólares por acción, zona donde el movimiento vendedor podría volver a actuar con fuerza en caso de que las compras consigan elevar al precio hasta dichos niveles. Continuamos ahora con el análisis de Meta, activo que también nos ha aportado soportes importantes en un área que priorizábamos en la pasada semana entre los 626,55 y los 613 dólares por acción, por lo que el precio confirma dichos niveles de soportes tras superar de nuevo los 646,50 dólares por acción, por lo que en Meta también priorizamos un escenario positivo, al menos para las próximas jornadas, que permita buscar nuevos ataques a los 680,40 y los 689,94 dólares por acción, zona que vuelve a ser el principal área de techos tras el movimiento a la baja sucedido desde la jornada de el pasado lunes día 9 de febrero, donde el precio volvió a la baja tras atacar de nuevo el área de los 680,40 y los 689,94 dólares por acción, por lo que en Meta mantendremos una presión compradora para el corto plazo siempre que se mantenga abierto el gap o hueco alcista iniciado en la jornada del pasado jueves día 22 de enero. Continuamos ahora con el análisis de Microsoft, activo que sigue siendo uno de los más débiles de las 7 magníficas durante las últimas sesiones, puesto que el precio continúa intentando sostenerse por encima de los 393,15 dólares por acción, pero todavía no se aproxima a los 422,63 dólares por acción, siendo este el anterior área de soportes que ahora ejerce como principal nivel de techos, tras la vuelta a la baja producida desde los máximos del pasado martes día 10 de febrero. Además, en las últimas sesiones el precio también encuentra un área de techos en el corto plazo sobre los 405,27 dólares por acción, por lo que la superación de este nivel podría ser la primera señal positiva para Microsoft en la búsqueda de atacar al menos de vuelta los 422,63 dólares por acción, siendo el objetivo principal atacar posteriormente los 441,49 dólares por acción, por lo que las acciones de Microsoft destacamos como primera señal positiva la superación de los 405,27 dólares por acción, que permita comenzar a plantear en un movimiento de vuelta a la alza, por lo que sigue siendo muy importante que el precio no termine ninguna sesión bursátil por debajo de los 392,26 dólares por acción, con un oscilador MACD que, como observamos, comienza a producir la activación de cortes ascendentes y podría purgar lecturas de sobreventa durante las próximas sesiones. Continuamos ahora con el análisis de Nvidia, activo que también nos aportó una vela envolvente alcista en la jornada del pasado viernes, lo que comienza a confirmarnos soportes en el corto plazo sobre los 184,97 dólares por acción, siendo este un nivel de soporte importante debido al gap o hueco alcista abierto en la jornada del pasado miércoles día 18 de febrero, por lo que si este gap o hueco alcista permanece abierto en estas próximas sesiones, es altamente probable que el movimiento comprador vuelva a buscar ataques al entorno de los 193,60 y los 195,94 dólares por acción, siendo estos niveles de techos muy importantes que continúan ejerciendo presión vendedora durante las últimas sesiones, aunque tras las últimas caídas observamos como esta vez el movimiento vendedor no ha conseguido llevar al precio
de vuelta a los 176,75 dólares por acción, por lo que tras el gap o hueco alcista abierto en las últimas sesiones, consideramos como escenario de mayor probabilidad que al menos el movimiento comprador durante la presente semana vuelva a encaminar al precio a los 193,60 y los 195,94 dólares por acción. Además, también hay que destacar que Nvidia presenta la fecha de ganancias trimestral durante la presente semana, concretamente en la sesión del próximo miércoles día 25 de febrero en After Hours, por lo que será importante que el precio mantenga los soportes encontrados durante la pasada semana y si asistimos a una fecha de ganancias positiva, las compras podrían intentar superar los 195,94 dólares por acción, por lo que la volatilidad podría volver a incrementar de forma importante en las acciones de Nvidia durante la presente semana, sobre todo en la jornada del próximo jueves día 26 de febrero. Y terminamos este vídeo con el análisis de Tesla, activo que continúa por debajo de un área de techos importantes sobre los 414,60 y los 417,40 dólares por acción, siendo este un anterior área de soportes que continúa ejerciendo como nivel de techos durante las últimas sesiones, por lo que no descartamos que si el precio no consigue finalizar una sesión por encima de los 417,40 dólares por acción, puedan volver a aparecer posiciones vendedoras desde los niveles actuales que vuelvan a empujar a la baja al precio en la búsqueda de atacar las cercanías de los 382,78 dólares por acción. Por lo que en Tesla, para poder plantear una vuelta al alza en estas próximas jornadas, es importante que al menos el precio termine una sesión bursátil por encima de los 417,40 dólares por acción, para poder plantear ataques al menos a los 439,80 dólares por acción, tal y como sucedió durante las últimas subidas una vez que el precio superó los 414,60 y los 417,40 dólares por acción, por lo que de momento seguimos manteniendo una actitud ligeramente negativa para Tesla, siendo el objetivo principal volver a superar el entorno de los 414,60 y los 417,40 dólares por acción para poder plantear algún movimiento de vuelta a la alza.